Hablaremos hoy acerca de la grandeza de Jesucristo. En el versículo de la lectura bíblica, en los versos de la lectura bíblica de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, nos vamos a centrar esta mañana nuestra reflexión. Y no vamos a hacerlo en el versículo completo, sino solamente algunas descripciones sobre el carácter de Jesús, sobre la persona de Jesús, en estos versículos, versos 3 y 4. Y como ya lo leímos, yo me voy a encargar solamente de que reflexionemos puntualmente en los aspectos mencionados en estos versículos. Vamos a ver 4 descripciones acerca de la persona de Jesús, de su grandeza, de su sublimidad, de su belleza, de su glorioso carácter, de sus cualidades que debemos admirar y reflexionar. 4 descripciones de la grandeza de la persona de Jesús. Los emblemas del pan y el vino nos hablan de esa grandeza. Y el apóstol Pedro, escribiendo en esta carta, en su introducción a la iglesia cristiana judía, les expresa a ellos que como Jesucristo no hay comparación en el mundo. Porque Jesús es sublime, es grande y es hermoso. Y debemos pasar más tiempo admirando a Jesús que observando a los hermanos. El problema por el cual muchos nos desanimamos y perdemos el entusiasmo del cristianismo es que pasamos más tiempo reflexionando en el hermano, en la conducta del hermano, en la forma de vestir del hermano, y pasamos menos tiempo reflexionando y contemplando la belleza de Jesucristo nuestro Salvador. Y yo les invito esta mañana para que hagamos eso, hermanos. Pase más tiempo remasticando a Jesús y menos tiempo remasticando al vecino. ¿Amén, hermanos? ¿Está bien? Bueno, es el último sermón. No voy a ser tan duro, pero sí voy a... estos últimos sermones estoy hablando de cositas que faltaron todavía ajustar, ¿verdad? Faltaron ajustar algunas cosas y voy a ajustar algunas cositas. Pasemos más tiempo hablando de Jesús. Miren, si pasamos más tiempo conversando sobre la persona de Jesús, cada uno de nosotros vamos a recibir un influjo, una energía, una corriente de vida que vendrá de la persona de Jesús a nosotros. Y eso nos dará el poder para hacer de nosotros una vida nueva, porque transformará nuestros pensamientos, renovará nuestros principios de vida y llegaremos a ser cada vez más semejantes a la persona de Jesús. Porque el ser humano, quiera o no importa el tamaño que tenga, la edad que tengamos, siempre somos influidos por la persona, por las personas, por los seres humanos a quienes contemplamos. Una vez contamos la anécdota de aquel hombre que decía que nada en este mundo lo hacía cambiar, que él era lo que era. Y él decía que nunca nada lo haría cambiar. Que nada en esta tierra podía influir en forma negativa en su persona. Nunca nada lo haría cambiar. Y la gente que lo escuchaba se sorprendía al escucharlo, porque él decía que nada lo podía influir. Él decía
que tenía un vecino que siempre ponía música vallenato allá en Colombia. Yo sé mucho de la música vallenata porque mi abuelo era colombiano y crecí escuchando música vallenata, ¿no? Y entonces, música propia de Colombia, y entonces él escuchaba y él decía, yo escuchaba a ese vecino poner su disco todos los días, y no me cambió, no influyó sobre mí, a pesar de que ese bendito disco estaba rayado. El disco, escuchar el disco rayado, sí, lo había cambiado. No podemos decir que a quienes contemplamos y escuchamos no nos podrán cambiar, eso no es verdad. Lo que contemplamos y lo que escuchamos tiene el poder para cambiarnos. Amén, hermanos. Tiene el poder para cambiarnos. Así que si tú estás viendo a un ser humano imperfecto, ¿qué va a pasar contigo? Pero si tú estás contemplando la belleza de Jesús, entonces crecerás en dirección a Jesús. Las plantas siempre luchan porque sus cogollos se direccionen hacia los rayos del sol. Y eso debemos hacer también todos los días nosotros. Cristo es la clave para que nosotros podamos cambiar. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Vamos a ver la primera característica o descripción de la persona de Jesús que se encuentra en el verso 3 y 4. La primera descripción es que Cristo es poderoso. ¿Cristo qué es, hermanos? Poderoso. Cristo es poderoso. Él tiene poder porque es divino, no solamente humano. Cristo tiene el poder para derrotar mi frustración. Cristo tiene el poder para derrotar mi desánimo. Cristo tiene el poder para derrotar todos mis problemas. Cristo tiene el poder para derrotar mis inclinaciones hacia costumbres que están en contra de nuestras creencias cristianas adventistas. Cristo tiene el poder para derrotar al mundo que quiere conquistarnos para Él. Cristo tiene poder. Amén, hermanos. Cristo tiene poder en este mundo. Una de las más grandes tragedias de la vida, hermanos míos, es que a veces en medio de nuestro vivir, de nuestro existir, nos sentimos impotentes para cambiar, para transformar a los que nos rodean y cambiarnos a nosotros mismos. Esta es una realidad, pero hermanos, la verdad del Evangelio es que Cristo tiene aún poder para salvarnos aún de nosotros mismos. Amén. El amor de Cristo siempre está respaldado, hermanos míos, según Pedro, por el poder que Cristo tiene para poder salvarnos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en el verso 3, en la primera línea. Dice, pues su divino poder. Cristo no solamente fue un hombre, sino que en su unión con la divinidad como hombre, Él pudo experimentar la victoria sobre el pecado. Cristo hoy todavía tiene poder para ayudarnos a vencer el pecado si Él está en nuestro corazón. Amén, hermanos. Esa es la verdad, ese es el mensaje de esperanza hoy. Cristo aún, hermanos, tiene poder divino. Cristo tiene aún poder divino. No importa cuán grande sea el desafío que tengamos, no importa cuán poderosa sea los vicios que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida cristiana, no importa cuán grande sea el desafío de la familia, aún Cristo tiene poder para ayudarnos.
Y esto, hermanos míos, llena nuestro corazón de alegría y esperanza, porque no tenemos a un Cristo vencido, sino un Cristo victorioso. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y Él aún tiene poder para ayudarte a ti y también a mí. Doy gloria a Dios por esto, hermanos queridos, porque no estoy en manos de un general que ha perdido batallas, sino estoy en manos y en los brazos poderosos de un general que nunca ha perdido una batalla. Aleluya. La segunda descripción que nos presenta el apóstol Pedro en estos dos versículos, en el verso 3 y 4, es que Cristo es generoso. ¿Cristo es qué, hermanos? Generoso. El apóstol Pedro dice en la primera línea: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ay, hermano, Cristo no es, como dicen ustedes, no es tacaño, no es codo, no es codo. Estaba esperando que le dijeran ustedes. No es codo. Cristo no es codo. Cristo no es tacaño. Cristo es generoso. Amén. Cristo es generoso. Cristo, nuestro Señor, otorga todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida verdadera y una religión verdadera, dice el apóstol Pedro. Cristo es generoso para ayudarnos no solamente a creer cosas bonitas sobre el cristianismo. Cristo es generoso para ayudarnos a vivir una vida práctica del cristianismo. Amén, hermanos. Porque muchos cristianos adventistas somos muy buenos para la teoría. Somos muy teólogos, muy sabiondos. La cabeza la tenemos bien llena de mucho conocimiento, pero la práctica. Te decía yo a unos hermanos hace poco, qué triste, ¿verdad?, que en los libros la iglesia adventista sea tan bonita en los libros, pero en la práctica. Me encontré, no sé si fue anoche o ayer, pero con alguien me encontré. Y dijo, en su testimonio, conversando, dijo: miren qué bonito. Entré a la iglesia porque todos me recibieron con tanto cariño y tanta generosidad que he decidido permanecer en ella. Cristo Jesús quisiera que su iglesia fuese toda así. Amén, hermanos. Que no veamos de reojo a la gente, sino que expresemos verdadero cariño y amor hacia todos con quienes nos encontramos. Yo siempre le decía a los hermanos sugieres y a los diáconos y diaconisas cuando nos reuníamos sobre el asunto de la bienvenida, decía: hermanos, seamos generosos al dar la bienvenida a todos los que vienen a la iglesia. Que cuando vaya, esté usted al otro lado de la calle y este hermano esté cruzando por este lado, griten: hermano, bienvenido, me alegra verlo. Que cuando alguien llega a la iglesia, lleguemos y le preguntemos cómo le podemos servir, que no se sienta nadie solo. Es triste, hermanos, que alguien muera en la iglesia y no nos demos cuenta hasta un año después que se murió. Todos deberíamos estar interesados en el bienestar de los demás. Amén, hermanos. Ese es el cristianismo de la cual habla el apóstol Pedro aquí en el verso número 3. El Señor nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Él ha sido generoso. Él ha abierto nuestros corazones y ahora, al nacer de nuevo, nos ha hecho semejantes a Él en pensamiento y en sentimiento. Nosotros pensamos como Jesús y sentimos como Jesús. Así de generoso es el Señor con nosotros. Él no ha sido avaro en cuanto a eso. Ahora, cuando vemos a otra persona, nos interesamos en su bienestar.
Ahora oramos por su bienestar. Ahora queremos su bienestar y no solo eso, hacemos algo para ayudar al otro en su necesidad. Amén, hermanos. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro. No está hablando de un conocimiento etéreo, está hablando de la vida cristiana práctica. Cristo quiere una iglesia que practique el cristianismo, que el mundo conozca que su iglesia es una iglesia verdaderamente cristiana, no porque sabe mucho, sino porque practica los consejos de Cristo Jesús en sus vidas. La palabra del apóstol Pedro para la palabra religión aquí es la palabra eusebia. Esa palabra tiene una cualidad, significa religión práctica y religión practicable. Jesús nos dice lo que es la vida y entonces nos da la capacidad para vivir esa vida como se debe, como Él espera. Él no nos da una religión que no es, la religión que Jesús nos da no es una evasión de la realidad. La religión que Jesús nos ha entregado es una vida triunfante, es una vida que se implica, es una vida que se inserta en la misma sociedad, echa raíces en ella, influye porque nos hemos convertido en verdadera luz y en verdadera sal que transforma la vida de quienes se encuentran con nosotros. Amén, hermanos. Eso es lo que Jesús ha hecho en su generosidad. Somos luz, somos sal, pero no somos una luz que brilla poquito, somos una luz que brilla con intensidad. Somos una sal del Himalaya, no del mar. No somos sal refinada, somos sal del Himalaya, que tiene en ella la capacidad de transmitir vida y sostener la vida de aquel que la consume. A ver, hermanos, eso somos. Pero lo hemos llegado a hacer porque Jesús es generoso, porque Él es el que nos ha transformado en eso a nosotros, cristianos de vida práctica. La tercera descripción de Jesús, de acuerdo a estos dos versículos, es que Cristo nos ha dado, no nos ha dado, sino que Cristo es la seguridad del cumplimiento de grandísimas promesas. Cristo es la seguridad del cumplimiento de las grandísimas promesas. Vean lo que dice el mismo apóstol Pedro. Él dice estas palabras, que Cristo Jesús nos ha dado grandes promesas, nos ha dado grandes promesas. ¿Cuáles son esas promesas que deben hacer una realidad de nuestras vidas? En otras palabras, Pedro no está diciendo que Cristo ha venido para darnos nuevas promesas. Cristo ha venido para decir, así sea, que se haga la promesa en Él una realidad. Amén. Eso es lo que ha venido Jesús a hacer. Jesús ha venido a confirmar y a garantizar que las promesas que Dios nos ha hecho se hagan una realidad. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Que todo aquel que reciba a Cristo como Salvador personal será perdonado. Que todo aquel que viva en comunión con Cristo todos los días será transformado. Que todo aquel que sea amigo de Jesús, aunque muera, volverá a vivir. Que todo aquel que viva cada día en comunión con Cristo, vivirá con Él también en su hogar eterno. Esas son las grandes promesas que Jesús ha venido, hermanos queridos, a velar que se confirmen y se garanticen su cumplimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. En otras palabras, cada vez que encuentres la palabra promesa acompañada por la frase quien quiera, significa, hermano querido, que esas promesas son también para ti y para mí. Cualquiera, no importa si eres rico o pobre, intelectual o sencillo, grande o pequeño, de familia famosa o no, de estirpe grande en esta tierra o no,
Las promesas de Cristo Jesús, si lo recibes en tu vida y vives en comunión con Él, también son para ti. La cuarta descripción del carácter de Jesús es que Él es el Cristo por quien evadimos la corrupción del mundo. Él es la persona por quien nosotros evadimos la corrupción del mundo. Muchos proclamaban y proclaman que la gracia es suficiente amplia para cubrir cualquier pecado. Y cambian, reformulan el plan divino de la doctrina evangélica de la justificación del pecador por medio de la fe en Cristo Jesús, y la convertimos en justificación del pecado. Hermanos, Cristo no ha venido a justificar o a hacer posible la justificación del pecado. Cristo ha venido para justificar al pecador. ¿Dicen amén a eso, hermanos? Eso es profundo. Cristo no ha venido para justificarnos en nuestros pecados y de nuestros pecados. Eso no es. No. Cristo no quiere que yo me siga revolcando en el mal. Cristo ha venido para darme poder para cambiar. No debemos acariciar el mal y aferrarnos a él como nuestro amigo, porque no lo es. El pecado trae consecuencias terribles en el alma humana. Pero hermanos, Cristo tiene el poder para librarte del pecado, de la práctica del pecado, para hacerte una nueva criatura. Cristo ha venido para eso, hermanos. No ha venido para que nos aferremos del pecado, sino para que nos soltemos y seamos libres de él. Jesucristo es la persona que puede ayudarnos a vencer la seducción de los deseos de este mundo y limpiarnos con su presencia de su poder. Mientras vivamos en este mundo, hermanos, el pecado no va a perder nunca su poder de fascinación, de atracción, de sorprendernos. Mientras vivimos en este mundo lleno de pecado, el pecado no perderá su poder, su fascinación. Pero una cosa quiero decirte, hermano y hermana: a pesar de todo eso, que vivimos en este mundo lleno de pecado, tenemos defensa contra ese poder, y es Cristo Jesús. No debemos, por lo tanto, claudicar. No debes rendirte. No debes darte por vencido si estás luchando contra una inclinación, contra una costumbre. No debes darte por vencido si tienes alguna costumbre contra la salud. No debes darte por vencido si tienes algún pensamiento que no es el correcto en tu cabeza. Debes creer que Cristo tiene aún el poder para ayudarte. La última descripción que presenta Jesús o Pedro a través del verso 3 y 4 es que Cristo es el que nos ayuda a participar de la naturaleza divina. Cristo es el que nos ayuda a participar de la naturaleza divina. Miren qué interesante, porque el apóstol Pedro usa una expresión que los pensadores, filósofos de aquella época consideraban buena. Imagínense ustedes, él agarra una expresión, una forma de pensar que usaban los pensadores de la época, que ellos creían que era buena, y la cambian, la transforman, la cambian. ¿Qué es lo que pensaba la gente de aquella época sobre el asunto de participar de la naturaleza divina? ¿Qué significaba para ellos participar de la naturaleza divina? Como dice Pedro, para la gente de la época, para los griegos, los romanos, participar de la naturaleza divina significaba que por naturaleza
el ser humano participaba de la naturaleza divina en virtud de ser un hombre o una mujer, o sea, haber nacido un ser humano. En otras palabras, si nacías como ser humano en este mundo, en ese instante se cumplía el pensamiento en ti de que tenías la naturaleza ¿qué? Divina. Ese era el pensamiento de la época de Pedro. Pero Pedro cambia el asunto, porque el problema es que la experiencia contradice el pensamiento de los griegos de aquella época. Porque, hermanos míos, cuando nosotros levantamos la mirada aún hoy, vemos que este pensamiento no puede ser una realidad, que nosotros hayamos nacido con naturaleza divina desde que salimos del vientre de la madre. Eso es imposible. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos alrededor, levantamos la mirada y vemos a nuestro alrededor, podemos ver, hermanos, por todas partes, amargura. Podemos ver odio. Podemos ver vicios. Podemos ver crimen. Por todas partes vemos, hermanos, el fracaso moral de la humanidad, la impotencia y la frustración. Podemos ver, hermanos, aún a personas aparentemente nobles caer en prácticas deshonestas terribles. Así es que es mentira que nazcamos del vientre de la madre con naturaleza divina. El cristianismo, en vez de eso, dice que la humanidad puede llegar a participar de la naturaleza divina. A ver, hermanos, eso es lo que decimos los cristianos. Los cristianos reconocemos la realidad de que no nacemos con naturaleza divina, pero al mismo tiempo reconoce la potencialidad de que podemos llegar a ser como Dios en carácter. El cristianismo acepta con realismo la condición humana actual, pero al mismo tiempo no le pone límites a su potencial. El cristianismo acepta las palabras de Jesús: yo he venido al mundo para que tengan vida y tengan en abundancia esa vida. En otras palabras, no le pone límites a esa potencialidad. Lo que dice el cristianismo es cierto, nacemos con naturaleza perversa y pecaminosa, pero en Cristo Jesús podemos participar de la naturaleza divina. Y no hay límites para ese crecimiento. No hay límites. Yo le decía una noche a unos hermanos acá, no tengan mucho cuidado, porque hoy hay una moda entre nosotros los adventistas que decimos: no seas tan extremista al obedecer a Dios. Tengamos cuidado con esa frase, porque, hermanos, en el cielo los ángeles son muy extremistas al obedecer a Dios. Amén. Y vamos a vivir con seres muy obedientes. Tengamos cuidado con esa frase. Yo debo ser muy obediente a Dios, pero ser muy comprensivo y paciente con mi prójimo. Amén. Equilibrio. En el cristianismo no hay una medida estándar para que tú puedas ir al cielo. Bueno, si no llegas hasta aquí, no puedes entrar en el reino de Dios. Por lo menos hasta aquí tienes que llegar. Así hacemos algunos, ¿no? Le ponemos límites. Pero esa no es la filosofía del cristianismo. La filosofía del cristianismo es que no hay límites. Amén. No hay límites. Tú puedes crecer hasta donde se lo permita a usted a Dios. Miren, yo he visto una gente tan amorosa. Yo decía: wow, qué forma de hablar tan especial, tan cariñosa, tan
cuidadosa para dar. Y uno dice, ¿qué? Quisiera llegar a ser así. Y uno mira a otras personas que son tan generosas, tan solidarias con los que sufren, que no se pueden quedar con los brazos cruzados cuando saben que alguien está sufriendo. Y ¡wow! ¡Qué hermoso carácter! Y nosotros siempre andamos con la tijera queriendo cortar a la gente para que no crezca. En el reino de Dios no hay límites para crecer. El apóstol, me gustan las palabras dichas por el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, que la palabra Filipos significa amor, amor filial, amor de hermano. Y él le dice a los hermanos, yo me siento tan contento de que ustedes hermanos son tan amorosos, son tan cariñosos. Pero luego, casi al final la carta dijo, pero los desafío como un pastor responsable para que sigan creciendo en amor. Amén. No hay límites para el crecimiento en amor. No hay límites. No permitas que alguien te diga, ay hermano, no seas tan obediente. No seas tan extremista. No, hermano, esa palabra entre cristianos no hay. Nosotros debemos buscar con la gracia de Dios, humildemente, con su ayuda, permitirle al Espíritu que nos ayude a ser cada vez más obedientes a Cristo Jesús y a su palabra. Eso es lo que debemos hacer. Más generosos, más cariñosos, más solidarios, más respetuosos, más puntuales, más trabajadores. Hermanos, los verdaderos cristianos no preguntan cuánto es lo menos que pueden dar, cuánto es lo menos que pueden hacer, cuánto es lo menos que pueden crecer. Los cristianos tenemos algo dentro de nosotros que es la naturaleza de Cristo, que nos invita, nos atrae, nos proyecta a dar más, a crecer más y a hacer más por la gracia de Cristo Jesús. No hay límites. Que nadie te ponga límites. Que nadie te ponga límites. Que nadie te limite a crecer como Jesús, tu Salvador. Jesús llegó a ser tan amoroso que decidió entregarse por nosotros en la cruz, aunque fuera la muerte eterna, con tal de que tú y yo podamos vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Jesús estuvo dispuesto a morir para siempre y perderse Él con tal de que tú puedas ser salvo. Así de grande era el amor de Jesús. Y hoy, la Santa Cena de hoy nos desafía a ser como ese Jesús. A ser como ese Jesús. A no tener límites en el amor. Que la iglesia central, que cada uno de sus miembros de esta iglesia y de los que no son miembros, escúcheme bien, pueda yo escuchar, qué hermanos de esa iglesia, qué cariñosos, qué atentos, qué solitarios, qué trabajadores, qué puntuales. ¿Cómo son esos hermanos? Quisiéramos ser como ellos. Que la influencia positiva al resto de la iglesia sea esa y no de un espíritu de rebelión contra Dios. Que ese sea nuestro deseo, porque ese es el deseo de Dios.